Si quieres aprender a hablar en público, olvídate de conseguirlo leyendo un libro. Lo mejor que puedes hacer es saltar a la piscina y practicar desde ya. Como muchas otras habilidades, se mejora con la práctica. Y de hecho es sorprendente la correlación que hay en la oratoria entre el esfuerzo y la mejora. Es prácticamente imposible esforzarte y practicar y no mejorar. Dicho esto, hay algo que debes saber, y te lo cuento en 3 segundos. Además del placer que supone la lectura, para algunos, imagino, leer un libro puede ayudarte a mejorar tu estilo, a pulir defectos, incluso a conseguir esa ansiada seguridad si ves que en algunos libros se sugieren cosas, técnicas, estrategias que tú ya estabas llevando a cabo. Pero como en toda disciplina, hay cientos de libros sobre el tema y no es fácil escoger cuáles leer o por cuáles empezar. Así que aquí te voy a dejar una lista con los 7 libros que yo considero más útiles para aprender o mejorar tu oratoria. Y los voy a ordenar de menos a más útil. The Story Factor. Es un libro que va sobre storytelling y aquí la autora te enseñará las 6 historias que ella considera que vas a tener que contar sí o sí cuando te enfrentes al mundo empresarial. Lo mejor del libro es que tiene muchas historias, como ejemplo, que te ayudan a ver el poder de persuasión que tienen y las compara con algunas afirmaciones simples y es ahí cuando se nota más la diferencia. De hecho, si lo que estás buscando es cómo contar una historia para que influencie de alguna manera al que la lee o al que la escucha, este es un buen libro con el que empezar. Si le echas un ojo a la historia que hay en mi web y que cuenta cómo empezó mi carrera, está muy influenciada por este libro. Lend me your ears. Este es un libro, aparte de que es un buen tocho, es un libro que no te recomiendo leer si lo que buscas es aprender a hablar en público de manera rápida al estilo Dale Carnegie. Este es un libro para saborear, para paladear. ¿Qué contiene? Contiene discursos. Básicamente es una recopilación de lo que el autor, que por cierto fue speechwriter en la Casa Blanca, es decir, era el que le escribía los discursos al presidente, pues los discursos que él considera históricos o que han tenido una mayor influencia en la historia. Hay discursos de guerra, de política, de historia, panegíricos, discursos motivadores, discursos para enseñar, hay prácticamente todos los discursos que existen. Y si tienes la suficiente capacidad de análisis y de deconstrucción, leer varios discursos de este libro te va a enseñar qué es lo que tienen en común todos los discursos que se consideran clásicos o grandes. Para mí, este es un libro para leer con calma, sin prisas, para deleitarse mientras estás saboreando una copa de whisky. De hecho, yo aún no lo he acabado. Voy picoteando de vez en cuando para ir viendo discursos que me interesan o que me sirvan de inspiración para otros que voy a preparar. Slightology. Este es un libro escrito por Nancy Duarte, que es una autoridad en el mundo de las presentaciones. Ella es esta señora de aquí, tiene una empresa, se dedica a hacer presentaciones para grandes empresas, para grandes firmas corporativas. Y aunque este no es su mejor libro, o al menos no lo considero su mejor libro, de hecho, para mí este es su mejor libro, Resonancia o Resonance, creo que Slightology es un libro más sencillo, mejor explicado y con ejemplos más claros y concretos, sin el componente más abstracto, más artístico que tiene Resonancia. Aquí obtendrás distintas estrategias, distintos consejos, sugerencias para hacer que tus diapositivas luzcan mejor, tengan un diseño más atractivo, haya más armonía y te olvides sobre todo de esas viñetas, de esas diapositivas que están basadas en viñetas con título y 4 o 5 puntos. Así que si lo que necesitas es ayuda para aprender a diseñar buenas diapositivas, esta podría ser una buena opción, aunque la que sigue es mejor. Y la que sigue es Presentación Zen, Presentation Zen, si lo tienes en inglés. Probablemente
Garth Reynolds, el autor, junto a Guy Kawasaki, han sido las dos personas que más han influido en el mundo de las presentaciones y han transformado el estilo clásico en un estilo más minimalista, en el que lo que se busca es únicamente mostrar la información necesaria para que tu mensaje se entienda o se recuerde mejor. Para mí este es el mejor libro sobre diapositivas porque es sencillo, es claro, es ameno, tiene una muy buena ilustración y además muy buenos ejemplos de los que coger ideas. Si estás buscando, como te decía en el ejemplo anterior, un libro para hacer mejores diapositivas y tienes que escoger entre Slideology y Presentación Zen, ves por este. Método TED para hablar en público. Si estás buscando cómo aprender a estructurar, a crear una charla desde cero, este es uno de los libros que más te puede ayudar. De hecho, en el mundo TED hay dos grandes libros. Está el método TED de Jeremy Donovan, y también está el oficial, digamos, que es el de Chris Anderson, que se llama Charlas TED. Chris Anderson es el hombre que hay detrás de las charlas TED, el organizador, digamos. Este sería el oficial y este sería el que está escrito por una persona que ha trabajado en el mundo TED, creo que de hecho ha coincidido con Chris, pero no es el oficial. Entre los dos, yo me quedo este. ¿Por qué? Porque en este se le da un toque más abstracto y se habla pues de presencia, de cosas como conexión, presencia, cosas que son importantes, pero que es más difícil de replicar si eres una persona sin experiencia. En cambio, en este libro, en el de Jeremy Donovan, está mucho más claro, tiene una estructura mucho más marcada y te invita a construir una presentación desde cero. Te habla de cómo crear contenido, cómo empezar, cómo acabar, cómo estructurar, cómo moverte, cómo usar el contacto visual, incluso cómo hacer diapositivas. Y, como no, muy influenciado por el libro de Garth Reynolds de Presentation Zen. Así que, entre estos dos, yo iría a por el de Jeremy Donovan. Y, como no, El ponente atractivo. Es un libro corto, es un libro ameno y es un libro fácil de leer. No estoy seguro de que contenga ninguna idea novedosa en el mundo de la oratoria, pero recopila y resume las más importantes. De manera que si estás buscando cómo mejorar tu oratoria o cómo empezar a hablar mejor en público, este libro puede que sea una de las mejores opciones. Y como prueba de ello son las opiniones de los clientes que lo han comprado en Amazon. Si quieres ver qué dicen, no tienes más que mirarlo en la web. Llegamos al final y aquí quiero presentarte a los hermanos Heath, Dan y Chip, que tienen nombre de dibujo animado, pero son unos cracks. Estos dos hermanos para mí son de lo mejorcito en el panorama de la redacción de mensajes. Tienen varios libros, yo tengo dos suyos. El primero es Ideas que pegan y el segundo es Switch, que este está más dirigido a persuasión, aunque hay muchísimas cosas que se pueden aplicar en el mundo de la oratoria. Este es un libro que creó una de las analogías más famosas, la del elefante y el jinete, que intenta representar el poder de la fuerza, la fuerza de la razón contra la fuerza de la emoción a la hora de tomar decisiones. Es un libro sobre persuasión con un enfoque relativamente novedoso. Está bien, no es para hablar en público puramente, pero está bien. En cambio, esto no está bien, esto es la bomba, es la joya de la corona. Este libro, que tampoco es especialmente para hablar en público, te ayudará a crear el mensaje o el mejor mensaje de tu vida. En este libro, los hermanos Heath lo que hacen es desgranar las características más importantes que debe tener un mensaje para que sea influyente y sea recordado. Y pues los salpimentan con historias, con casos reales, analíticas de casos reales, de qué dijeron, qué estaba fallando, cómo lo cambiaron y cuáles fueron los resultados. Lo que hace que puedas ver en toda su grandiosidad el efecto del cambio de las palabras o de la presentación de las palabras en las ideas. Si te gusta el marketing, si te gusta hablar en público, la oratoria, la influencia, la persuasión, este libro es súper recomendable. Y eso es todo. Con estos 7 libros tienes material más que de sobra para empezar a mejorar tus presentaciones o, si lo prefieres, simplemente disfrutar de una buena lectura. La pregunta es, ¿con cuál de ellos vas a empezar?